Hoy arrancó el Mundial de Fútbol y de acuerdo con Nielsen Sports, el 50% de los mexicanos verá la competencia por internet. A la mesa central se incorpora Itzel Castañares y Jesús Ugarte. Bienvenidos. Gracias. ¿Qué tal, Atzayael? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues miren, ¿qué tal? 50% de los mexicanos verán por internet. ¿A qué se deberá esto? Sí, en la justa de 2014 en Brasil fueron 4 de cada 10 los que sintonizaron o vieron el Mundial a través de las vías, digamos, digitales. 6 fueron a través de la televisión y ahora pues prácticamente hay un equilibrio, ¿no? 5 y 5. ¿Qué factores inciden, Atzayael? Bueno, una mayor conectividad, una mayor penetración de los smartphones entre la población y también la diferencia de horario, creo que también es muy importante. Estás hablando de que en Alemania, en Europa, concretamente en Rusia van 8.2 horas adelante, entonces eso hace que la mayoría de los partidos en México se transmitan en la mañana, que es para los mexicanos la mayor parte horario laboral. Entonces, ¿de qué manera los sintonizas o los puedes ver? Pues a través de las vías digitales, ¿no? Vía streaming, conectándote en tu laptop, en tu tablet, en tu smartphone. Entonces, creo que esas son diferencias fundamentales. En el caso de la penetración de los smartphones, actualmente hay 103 millones de equipos. Estás hablando de 130% más que en la justa de Brasil 2014. En el caso del Internet, actualmente llega a 70 millones de personas en el país. Esos son datos de DECIO. Estamos hablando de 10 millones más o 17% de incremento con respecto a hace 4 años. O sea, hay el doble de dispositivos. Así es, el doble, prácticamente se ha duplicado. Ha aumentado al doble la penetración de los smartphones. Así es. Y en el tema del Internet, pues también tienes una mayor conectividad, un incremento de 17% o 10 millones más. Aparte del tema del horario, ¿no? Que ya comentamos. Estos son 3 variables que inciden o van a permitir que ahora prácticamente la mitad de los, digamos, los aficionados al fútbol aquí en México, pues sigan de alguna manera los partidos a través de los medios digitales, a través del Internet. Perdón, nada más, para dimensionar, y brevemente antes de que Itzel nos explique un poquito más el tema, para dimensionar lo importante que ha sido, o la relevancia que tiene, Chucho nos decía, 130% ha crecido de un mundial a otro. Pero de 2 mundiales, si nos vemos todavía más atrás, es mucho mayor. Había 5.9 millones de teléfonos digitales en Sudáfrica 2010 y ahorita 103. Es una explosión total. Así es. O sea, es todavía más grande y relevante, me parece, todo ese dato. Y es relevante también porque se va a tener un elemento adicional que son las aplicaciones móviles. Las televisoras que tienen los derechos de los partidos que se van a transmitir en televisión abierta, que son Televisa y TV Azteca, a través de sus plataformas digitales, a través de Televisa Deportes y Azteca Deportes, van a transmitir simultáneamente los partidos que se van a transmitir en televisión abierta, los 30 que tienen permitidos. Y también eso es un elemento fundamental porque eso de alguna manera abona y comprueba esta tendencia de tener la conectividad móvil para ver el Mundial, porque esto va a permitir que las personas se puedan conectar. Y también hay otro elemento, operadores de telefonía móvil se han sumado también a esta pasión mundialista y han abierto sus redes para poder ver los partidos de manera gratuita sin gastar datos, porque un usuario común si quiere conectarse a una red, a una aplicación de Televisa o de TV Azteca, tiene que gastar sus datos, pero por ejemplo AT&T a través de la aplicación de FIFA va a permitir ver los 30 partidos y también Virgin Mobile va a permitir verlos sin necesidad de gastar datos. Entonces eso abona y complementa también las formas de ver los partidos en el Mundial. Que es un poco lo que ya habíamos comentado en algún momento con la alianza de Telefónica Netflix, que esto era muy importante ofrecer este tipo de servicios, ¿no? Porque es lo que al final demandan las personas. Y ahí están los publicistas. Hay un gráfico muy interesante que ya mencionaba un poquito el dato, Chucho, pero por ejemplo, pasar de 960 millones de dólares a 1.850 millones de dólares en un solo ciclo mundialista, te habla de que por lo menos en materia de publicidad la gente sí está clavada viendo también en internet todos estos partidos, sigue siendo, exactamente, y es mucho más atractiva a veces la publicidad que tienen ellos en smartphones o en tablets de la que pueden tener incluso en otros tipos de medios. Ayer te comentábamos, Gonzalo, recordarás, no tiene nada que ver, y lo recuerdo, no tiene nada que ver, vamos, el atractivo de un mundial de fútbol
deporte profesional versus los Juegos Panamericanos. Ayer nomás para recordar tesis, no tiene que ver una cosa con la otra en lo absoluto. Para recordar, Panamericanos es más gasto que ingreso. Luego entonces pierdes, prácticamente es un deporte donde pierden los organizadores. Aquí es diferente. Para recordar, yo lo decía porque era el último evento internacional que había organizado México en 2012. Pero muy bajo perfil. Es relevante lo que comenta Gonzalo, porque sí hay datos que de verdad hay unas proyecciones importantes de PwC en la publicidad digital. Ya habíamos manejado aquí en el Financiero de que justo la publicidad digital le ganaba a la publicidad que ingresaba a Televisa y TV Azteca. Y se proyecta que respecto a 2016, sin comparar un año mundialista, se incrementará 50% el valor de mercado de la publicidad digital. O sea, realmente los anunciantes sí ven un potencial importante en las redes sociales más que en la televisión. Y agrégale que este año hay elecciones y que en el YouTube, al menos ahorita está durísima la campaña de Anaya, está siempre, le pones a YouTube y sale el spot, ¿no? Entonces va a ser una bocanada. Exacto, claro. Sí, muy importante. Hablando de bocanada, fíjate, comentaba ahorita Itzel, Televisa, TV Azteca tienen 30 partidos en exclusiva, son empresas ganadoras, sin lugar a dudas. Es una bocanada también para estas empresas, la justa mundialista, ¿no? Porque vas a tener un comparativo, si hablas de resultados, un comparativo fácil. No tienes, digamos, parte de junio y julio, primera mitad de julio, vas a tener mundial, ingresos por mundial, mientras que el año pasado pues, no tuviste ese beneficio, entonces tienes una base de comparación baja, ¿no? Eso va a permitir a Televisa de alguna manera acelerar ese incremento. Tuvo un incremento de 3.5% en ingresos por publicidad en el primer trimestre de este año, logrando revertir una caída de 11% que tuvo en todo el 2017. Aquí hablábamos de los malos resultados que venía observando Televisa en lo que es la división de publicidad. Ya en el primer trimestre, insisto, 3.5% crecieron. No habría que descartar que en el segundo trimestre Televisa tenga un incremento de un dígito alto en los ingresos por publicidad. Es una división que en los ingresos consolidados pesa un 40% alrededor, incluso un poco más. Entonces, creo que va a ser muy importante una bocanada. Por ahí teníamos el precio de la acción de Televisa, Atzayael. Fíjate el gráfico que tenemos, un gráfico de Bloomberg, donde vemos cómo tras haber tocado el 21 de marzo, por ahí tenemos el punto más, es el punto más bajo en 6 años del CPO de Televisa. ¿21 de marzo? ¿No? El 21 de marzo, así es. Bueno, digamos que del 21 de marzo a la fecha ha tenido una recuperación de 40%, ¿no? El 40%, el día de hoy cierra en 75.47%, prácticamente ha superado el precio objetivo de los analistas, es decir, ya el upside prácticamente se acabó, no hay un potencial de subida. Habría que preguntarse qué hay atrás de esto. Bueno, tiene que ver con una evaluación muy atractiva porque fue muy castigada, severamente castigada la emisora. Y la otra, pues bueno, los buenos resultados del primer trimestre creo que abonaron a esta recuperación y las perspectivas para el segundo cuarto de este año, que seguramente tendrá resultados fuertes, resultados sólidos. Y también en este sentido, en una nota que se publica igual el día de hoy aquí en El Financiero, damos cuenta también de un sondeo que realizaron hacia algunos de los directores de empresas en el país sobre su pronóstico. Y la mayoría dice que, bueno, que va a ser eliminado en la segunda ronda. Sí, casi la mitad. Es un ejercicio, una nota curiosa, un ejercicio curioso que hacemos, Atza, Gonzalo, Itzel. Lo hicimos desde Brasil, la justa anterior, para ver un poco cuál es el sentir de estos hombres de oficina o directores generales que pues, normalmente están involucrados en los negocios, pero muchos de ellos apasionados al fútbol, ¿no? Y resulta que sí, casi 5 de cada 10 consideran que lamentablemente México se quedará de alguna manera en el cuarto partido, es decir, no llegan al quinto partido fuera de México, ¿no? Fuera del país, porque aquí hay que recordar que ha tenido 86. lugar dos justas mundialistas, 70 y 1986. Por ahí creo que el más optimista que veíamos era el director general de AT&T. Quiso quedar bien, ¿no? No sé, probablemente sí quiso quedar estadounidense, bien. Estadounidense, o será porque Estados Unidos pues no va al Mundial, no estuvo en el Mundial, pero él dice que México llega a la final y pues va a ser campeón, ¿no? Oye, lo que es Carlos Morales hay otro que está también ahí, Stefan Lepecki de Braskem,
dice que Brasil es campeón, pero México llega a la final. O sea, que sí, la final pierde México con Brasil. Hay que más el caso del CEO de Braskem, hay que considerar que es director general, es brasileño, es director general de esta filial de Odebrecht, ¿no? Esta empresa aunque de les origen pese y ni modo, carioca. pues sí, claro, exactamente. Así es. Alemania y España, los más favoritos. Sí, ¿no? los más favoritos. Pues los que nos castigan más creo que es Así Francisco Ceballos de Despegar y Jaime Alverde Lozada de Office Depot, son los que dicen de plano no va a pasar. Sí, hay por ahí 3 directores generales que hablan de que México se queda en la fase de Megacable también, en la Enrique fase Yamún. así es, 4, digamos, dicen que México se queda en la fase de grupos, lo cual no habría que descartarlo. Creo que por ahí vimos los últimos partidos de preparación que dejaron mucho que desear de parte del seleccionado mexicano. Ojalá nos sorprendan, ojalá superen las expectativas. Pero sin duda va a ser complicado, ¿no? Bueno, conclusiones. Me parece que es un tema muy relevante el tema de la penetración de los smartphones y yo creo que una de las mejores maneras para entender qué tanto ha avanzado esa penetración es este tipo de eventos, donde podemos ver cómo, imagínense, ya la mitad de los mexicanos que van a ver el Mundial ya lo van a hacer a través de Internet. Eso yo creo que es un dato de los que siempre andamos buscando, cómo ilustramos, cómo le explicamos a la gente qué tanta penetración hay. Ahí está, es un dato muy interesante. Falta ver también que se llegue a conectar. La televisión no va a dejar de ser un elemento importante para seguir viendo este tipo de eventos. Todavía falta que se conecte al 50% de la población en México, entonces todavía hay una brecha en donde todos los operadores están invirtiendo para hacer despliegue de redes y eventualmente vamos a tener una red más fuerte. Sí, falta mayor conectividad, lo dice Itzel, pero ahí viene la red mayorista, ahí viene la 5G. Creo que sí, pensando un poco dentro de 2 mundiales que vamos a tener la oportunidad de organizar 10 partidos aquí, posiblemente no habría que descartar, a lo mejor estemos hablando de que 7 de cada 10, a lo mejor exagero, podrían estar viendo el Mundial. Bueno, aquí el horario también creo que va a ser diferente, pero sí 6 de cada 10, probablemente ya viendo el Mundial a través de uno. Así es, a través del Internet, ¿no? De medios digitales. Muy bien, pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado hoy aquí en la mesa central. Y bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Quédese en el Financiero Bloomberg en compañía de Mauricio Mejía y su Expreso Doble. Que tenga buena tarde.